Bendiciones, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Mendoza. El día de hoy quiero compartirles un mensaje muy importante. Vamos a hablar sobre el Evangelio de Cristo. Dice en Gálatas 1, del verso 6 al verso 12, que es donde vamos a leer ahorita, dice que no hay otro evangelio. ¿Sí? Solamente hay un evangelio, que es el evangelio que Cristo nos ha dejado, ¿verdad? Entonces, muchas veces queremos nosotros acomodar lo que dice la Biblia a conveniencia de nosotros, para escudar o para defender nuestras tradiciones o costumbres paganas, porque son costumbres paganas. Entonces, con tal de defender nuestras costumbres, queremos cambiar lo que dice la Biblia, y esto no se puede. No podemos hacerlo. Dice aquel que el que tuerza la palabra o el evangelio, que sea maldito. Aquí lo dice Pablo. Entonces, hay que compartir un evangelio que sea genuino, un evangelio que sea bíblico, que sea de Jesús. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ser la iglesia por la cual Él va a venir, la iglesia santa. Porque si no compartimos un evangelio genuino y lo practicamos, no seremos esa iglesia por la que Él va a venir. No seremos esa iglesia. Dice su palabra que si agradamos a los hombres, simplemente no somos siervos de Cristo. Y acuérdate que Él va a venir por los suyos. Y al no ser siervos de Cristo, no somos suyos. Entonces nos vamos a quedar. Y yo no me quiero quedar. Estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Todo el mundo sabe, o todos sabemos, que somos débiles. Perfecto solamente es Jesucristo. Perfecto solamente es Dios. Y nosotros somos débiles y podemos caer, pero por eso tenemos a un Salvador, el cual nos va a levantar. Pero muchas veces nos confundimos diciendo esto: es que Él ya pagó en la cruz, ya somos salvos por gracia, por la misericordia. Y cierta parte, o hasta cierto punto, es muy cierto, es verdad. La salvación ahí está, la salvación es gratuita. Pero tenemos que recibirla. Es como un fruto que está en el árbol maduro. Ella está esperando a que alguien vaya y lo corte, que alguien reciba ese fruto. Entonces, así es la salvación. La salvación ahí está esperando por ti. En este caso es Jesucristo. Él es el Salvador. Tenemos que ir y recibirlo. Y al recibirlo nos vamos a santificar. Dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo de Cristo. En Él habita el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso es que en cualquier lugar o en cualquier momento, cuando estamos con un corazón humillado a los pies de Cristo, sentimos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros. Entonces nosotros tenemos que santificarnos, cuidar nuestro cuerpo, porque le pertenece a Él. Entonces, y nos queremos escudar de que Él ya somos salvos. Y ya no perdemos la salvación. ¿Sí? Si fuera así, no existiera el infierno, no se hablara de los mandamientos que nos ha dejado su palabra. Nos diría claramente
¿Para qué nos va a confundir? Hagan lo que quieran. Pero su palabra dice que no es así. Su palabra dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Por qué nos aferramos a afirmar algo que no nos dice la Biblia? Es a lo que voy. ¿Qué evangelio estamos compartiendo? ¿Qué evangelio estás recibiendo? ¿Es el evangelio de Cristo o no? Vamos a leer aquí en Gálatas 1, del verso 6 al verso 12. ¿Sí? Voy a cerrar aquí la ventana porque me está pegando mucho la luz. Ok, vamos a leer donde dice en Gálatas del verso 6 al verso 12. Pablo, lo que dijo Pablo, dice: no hay otro evangelio. Verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Dice aquí más adelantito, bueno, aquí mismo dice, en el 7, no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es lo que les digo, que queremos moldear el evangelio a nuestra conveniencia. Ahora resulta que nosotros vamos a cambiar la palabra y no la palabra a nosotros. Yo nunca he visto que un pato le tira una escopeta, pero ahora cada día o conforme el tiempo va pasando, es lo que se ve, el mundo se está poniendo al revés. Vamos de adelante para atrás en vez de ir para adelante. En vez de que vayamos avanzando, nos vamos quedando, vamos retrocediendo. Y esto nos pasa a todos. En algún momento flaqueamos y caemos. Pero dice también su palabra, poderoso es nuestro Señor para levantarnos y mantenernos firmes. Porque Él nos hizo una promesa. El problema está que no queremos confiar en el Señor. Y confiar en el Señor no es decir voy a hacer lo que yo quiera, al cabo ya soy salvo. Eso no es confiar en el Señor. Confiar en el Señor es llevar sus mandamientos, cumplir con lo que Él nos ha dejado y confiar en que Él cumplirá su promesa. Vamos a leer en el 8. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿De quién buscas tú? ¿Buscas de Dios o buscas del hombre? Si buscas de Dios, guíate en la palabra, no en lo que el hombre te dice. Ok. Pues si todavía, o buscas de Dios, o trato de agradar a los hombres. Aquí dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué nos dice esto? Porque muchas veces cambiamos también el evangelio para hacer una iglesia fácil, una iglesia llena, pero ya no llena de ovejas, se podría decir. Ya sería revuelto. Entonces cambiamos lo que dice la Biblia o aceptamos cosas que la Biblia no acepta para que la iglesia se mantenga llena.
Pero ¿de qué sirve que la iglesia esté llena si no son discípulos de Cristo los que están allí? Si no son ovejas, si son cabros, si son cabras. Entonces, ¿de qué te sirve que esté la iglesia llena si no tienes ovejas, tienes puras cabras? Entonces, aquel que realmente escucha la palabra, escudriña su palabra y la pone por obra en su vida, ahí va a permanecer en la iglesia. No importa lo dura que sea la palabra, lo duro que sea el evangelio. Él va a permanecer ahí. ¿Por qué? Porque aunque sea muy difícil la palabra, tiene a su Señor que lo mantendrá firme. Dice en el 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, eso lo dijo Pablo, no es según hombre. 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y sabemos que Jesucristo fue a Pablo al último que se le apareció. Entonces tiene mucha razón lo que nos está diciendo aquí Pablo. ¿Sí? Muchas veces, como les digo, queremos justificar lo que hacemos. Yo me equivoco. Queremos justificar lo que hacemos con la palabra, cambiando la palabra, sacando únicamente un texto o un versículo que diga lo que yo quiero que diga. Mas no sacamos de lo que se está hablando el contexto completo. No sacamos lo que es. Entonces, no estamos haciendo las cosas como deben de ser. Yo me equivoco, todos nos equivocamos. A veces entendemos mal y a veces lo hacemos a propósito de cambiar tal parte para que podamos nosotros escudar lo que hacemos, y no es así. Si te equivocas, debes estar consciente que tienes que arreglar ese error o reconocer y recibir la palabra. No, si es cierto, aquí dice así, me estoy equivocando. He escuchado que dicen, no, es que nosotros nos reunimos, hermanos católicos, hermanos evangélicos y hermanos de tales de cuales, y compartimos puntos, dicen, y está bien, llevamos la Biblia y está bien. Yo le digo a esta persona, está bien que hagan eso. Una persona que quiero mucho, por cierto, es mi papá, lo amo con todo mi corazón, y nos aferramos. Yo le digo a él, ¿sabes qué? Le digo, está bien que vayan y compartan y lleven la Biblia, pero que lleven realmente la Biblia y que dejen afuera tradiciones y costumbres, porque estamos acostumbrados a la vida que llevamos, a una vida que está mal ante la Biblia, y queremos seguirla llevando así, leyendo la Biblia y sabiendo que nos estamos equivocando, y no queremos corregirlo, no queremos aceptarlo. Es bueno, es bonito compartir la palabra de Dios, pero realmente compartirla con el corazón. Dicen también, no, es que, le digo, el mundo está muy al revés, está muy cambiado. Los libros cambiando el tema, que también, o sea, es para poner un ejemplo, los libros de primaria han cambiado bastante. Han quitado cosas importantes por poner cosas que no valen la pena. ¿Qué educación van a recibir ahora nuestros hijos
Si las generaciones van cambiando, cada generación es una generación de cristal. Se puede decir, cada generación es una generación más débil, más débil. Y ahora con esto de que definitivamente la educación se está quitando, prácticamente, ¿qué generación nos espera ahora? Y nadie levanta la voz, nadie dice nada. Todos nos quedamos callados a ver qué es lo que va a pasar, diciendo, Dios sabe. Pero sabemos que nosotros, que es nuestra responsabilidad de nosotros, guiar a nuestros hijos, acondicionar a nuestros hijos con la palabra de Dios, porque si no lo acondicionamos nosotros, el mundo se los acaba. Y no hacemos nada. Que a Dios le vamos a dejar todo. Sí, Dios pone las cosas en su lugar, pero acuérdate que Dios te dejó libre albedrío. Tú puedes elegir si haces el bien o haces el mal. Y a un niño que no tiene el conocimiento, le quieres meter esas dudas de géneros, de tantas cosas de la sexualidad. A un niño lo vas a confundir. ¿Qué nos espera ahora? ¿Qué nos espera o qué le espera a la siguiente generación? Vamos para atrás. No nos podemos callar. Hay que hablarle a nuestros hijos del Evangelio, hay que compartir el Evangelio genuino, el Evangelio de Cristo, para que no se confunda, para que sea sabio. ¿Por qué digo esto? Porque a las pocas personas que se animan a levantar la voz no tienen el apoyo. La mayoría se queda callada. Tenemos que luchar. El enemigo nos está pisando y no hacemos nada. Yo voy de acuerdo, no podemos cambiar a la gente. No se puede cambiar a la gente. Uno debe de compartir el Evangelio con la persona que lo reciba, adelante, que lo reciba. Y la persona que está aferrada a vivir una vida de pecado, no podemos hacer más. Porque también tenemos un Dios que es respetuoso. Nos ha dejado el libre albedrío, Él no nos toca esa parte. Es nuestra decisión seguirle o no seguirle. Es nuestra decisión llevar un evangelio, el evangelio de Cristo, o llevar un evangelio fácil. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. El Señor, es verdad, tiene la salvación para todos. Para todos. Lo único que tenemos que hacer es aceptar la salvación, recibir a Cristo. Sí. Dice en Hechos 2, en Hechos 2:36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, en el 37 lo dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que
están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ahora también si queremos llevar también lo que dice aquí en el 43, dice la vida de los primeros cristianos. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. A los que habían de ser salvos. Todos aquellos a los que el Señor llamaba. Y todos los que el Señor está llamando serán salvos. A los que el Señor está llamando y a los que le reciban, esos serán salvos. ¿Sí? ¿Queremos llegar a ser esta iglesia? Compartamos el Evangelio de Cristo. Vivamos como dice aquí, pero amamos más el dinero, adoramos al dinero. Preferimos las cosas físicas que las cosas espirituales. Dios es espíritu y Él también busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero el Señor aún sigue llamando. El Señor sigue con sus brazos abiertos. Te está esperando a ti y a todo aquel que le quiera recibir. Él no te va a rechazar. Tú estás a tiempo de reconocer que tenemos un Salvador, que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Recíbelo. Recíbelo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos a tiempo todavía. Quizás después pueda ser tarde, porque Él vendrá y no sabemos la hora ni el día. Él va a llegar de repente. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Quieres tú ser salvo? ¿Quieres tú ser salvo? Hazte esta pregunta. ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿Merezco la salvación? ¿O aún no la merezco? ¿Qué debo de hacer? Muy fácil. Tienes que arrepentirte y bautizarte. Así nacerás de nuevo. El bautismo tiene un símbolo. Es un paso de obediencia. Es la muerte al mundo, al pecado, y el nacimiento de una nueva vida. ¿Qué esperas? No esperes a que sea tarde. Si tú quieres permanecer en el pueblo o en la iglesia santa, no esperes más. Busca una iglesia donde se comparta el Evangelio. El Evangelio de Cristo. Léelo, compáralo con la Biblia. Y bautízate. Es muy difícil encontrar una iglesia ahorita que se hable realmente el Evangelio.
Pero tú congrégate en una iglesia, bautízate, cree en el Señor y lleva lo que dice su palabra, lleva lo que dice la Biblia. No te dejes guiar por lo que dice el pastor o lo que dice ciertas personas. No. Vete a lo que dice la Biblia. Si algo no te parece y hay la oportunidad de comentarlo, hazlo. Y si no, simplemente haz lo que dice la palabra del Señor. Porque ahora si tú comentas algo, está mal también. Lo ven a mal. Entonces, simplemente trata de llevar la palabra de Dios, compartirla, ponerla por obra, para que podamos ser salvos, podamos llegar a ser esa iglesia por la cual Cristo va a venir. Bueno, ya nos alargamos mucho en el video. Deseo que Dios los bendiga. Deseo realmente que este mensaje llegue a las personas. Quiero que llegue a las personas. El Señor pone los medios. Hay que darle buen uso. A todo lo que tenemos hay que darle un buen uso. En este caso, las plataformas de redes sociales hay que darles un buen uso. Hay que anunciar el Evangelio por todas partes. Hay que vivir en el Evangelio, meditar en el Evangelio, compartir el Evangelio. ¿Sí? Hay que orar, hablar a nuestros hijos del Evangelio de Cristo y a los hijos de nuestros hijos y a todo lo que pueda escucharnos. Hay que hablarle el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Comparte este video, dale un like si es posible, y si no, solamente compártelo para que el mensaje llegue a más personas y este mensaje pueda ser de bendición. Apóyame con eso. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto en otro video. Bendiciones.